Mm. Ok, bien. Vamos entonces con la última parte mencionando a los elementos de la fundición y otros elementos que también se emplean en la fundición que son importantes en los procesos de fundición. Habíamos mencionado, ¿no?, sobre la importancia de la ubicación de los alimentadores, el número de alimentadores, etcétera, y la importancia sobre todo en reducir el volumen de los alimentadores. ¿Por qué es necesario reducir el volumen de los alimentadores? Porque reduciendo el volumen, reducimos el costo. Y reduciendo el costo, la fundición se hace mucho más accesible, mucho más barata. Y eso es importante tomarlo en cuenta. Bien, entonces ahora vamos a estudiar qué serán los manguitos exotérmicos y apantalladores. Hace un momento atrás vimos un video en el cual hemos observado la acción del manguito. Está, por si acaso, en el menú de función en la parte 4, eso pueden observarlo. Está ahí también en el blog, lo vamos a revisar. Y ahora nos concentramos en qué es un manguito, qué es un apantallador, cómo se emplean, cómo sirven. Pero para entender qué son, vamos a concentrar nuestra mirada en esta partecita. Ven ustedes el volumen del alimentador en esta pieza, el volumen de la masa rota en esta pieza, ¿no? Es bastante apreciable. Haciendo un cálculo a ojo de buen cubero, ¿no? Si la pieza más o menos necesita de 100, esto debe ser aproximadamente 80 o 90. Y si necesita 2, si fuera 80, 160. Entonces, 100 más 160 serían 260 para tener una pieza de 100. Ah, ya. Entonces, vamos a tratar de reducir el volumen de los alimentadores. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando manguitos. De inicio, ¿qué es un manguito? Y empezamos con eso. El manguito es lo que ustedes están observando acá. Tenemos una pequeña redacción. A ver, aquí, solamente para que se entienda, vamos a poner acá una pequeña redacción. Vamos a insertar un cuadrito de texto. Acá. Y podríamos decir lo siguiente. Es un elemento exotérmico. Elemento exotérmico. A ver, vamos a darle un fondito para que pueda observarse mucho mejor. Excelente. Ya. Y lo ponemos en negrillas. Negrillas. Ok. Es un elemento exotérmico que abraza el alimentador. Que abraza el alimentador. Elemento exotérmico que abraza el alimentador. Y voy a consultar a ver a los que estaban atentos. ¿Dónde estás? Ahora sí es la última partecita. Tengo que ir sacando a los que no contestan. Zonal Steven, estimado Zonal, ¿qué es exotérmico? 4, 3, 2. Exotérmico, Inge, sería cuando un cuerpo de calor actúa al final del molde para mantener la temperatura o calentar parte del metal fundido. Ya, está bien, ya te has acercado con consistencia. El elemento exotérmico es aquel elemento que va a liberar más energía. Entonces, ¿por qué dijimos que es un elemento exotérmico? Porque necesitamos que el alimentador se mantenga caliente, ¿no? Es un elemento exotérmico que abraza el alimentador. Va a abrazar el alimentador. Entonces, al abrazar al alimentador, ¿qué está pasando? Por ende, reducimos, ¿no? Reducimos el diámetro del alimentador. El diámetro del alimentador. Vamos a reducir el diámetro del alimentador. Y si estamos reduciendo el diámetro del alimentador, por ende, estamos empleando menos metal. Y reducimos el diámetro del alimentador. Ese es un manguito exotérmico. ¡Wow! Entonces, resulta que yo puedo emplear elementos que vayan a abrazar el alimentador y abrazando estoy reduciendo el alimentador.
Y reduciendo el alimentador, voy a emplear menos metal para obtener esta pieza. Qué interesante, ¿no? Voy a utilizar menos metal. Ah, ya, excelente. Y como plus, este elemento va a mantener caliente el alimentador. Entonces estamos cumpliendo los objetivos del alimentador. Muy bien. Abraza. O pongan por favor su atención en esta figura. Muchas veces, incluso teniendo un alimentador relativamente macizo, ven ustedes esta parte, esta manchita amarilla, está aquí caliente, a medida que está cambiando el color más oscuro, significa que es solidificado. Y cuando el alimentador en volumen y en conservación de calor no es suficiente, tiende a transmitir el dechupe aquí abajo. Es decir, todo este espacio vacío podía haber estado aquí, sí es cierto, pero ahora está en el alimentador. ¿Cuál es el gran problema? Que no ha evacuado por completo estos vacíos. Entonces aquí ya tengo un problemita. ¿Y cómo se vería mi pieza si tengo esa forma? Ah, la pieza se vería así como tenemos aquí. Aquí esta pieza han agarrado, ya la han cortado y lo que hemos predecido que iba a pasar, ha pasado. Todo lo que está aquí blanquito es la pieza y todo lo que han pintado de un color diferente vendría a ser los defectos, ¿no? Y aquí tenemos el defectito. ¿Sí? Este es un dato muy interesante. Por eso es clave que nosotros aprendamos a dimensionar correctamente los alimentadores. Habíamos comentado que una gran forma de reducir el costo de la fundición es bajar el volumen de los alimentadores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Excelente. Entonces, utilizando el manguito, podemos abrazar el elemento y reducimos el diámetro. ¿Cuál es la forma de los manguitos? Es esta. Si ustedes observan, son cilindritos huecos. El manguito tendría que haber sido de 8 centímetros de diámetro, pero empleando manguito, pero el alimentador, repito, el alimentador tendría que haber sido de 8 centímetros de diámetro. Empleando manguito, ahora ya no es 8, ahora va a ser 6, le va a quitar a cada lado 1 centímetro. Y eso tiene una reducción en volumen importantísima. ¿Sí? Aquí tenemos diferentes variedades. ¿Por qué tiene este cuellito, ingeniero? Ah, este cuellito es el neck. Un neck. Puede aplicarse esto en la parte superior, pero generalmente se aplica en la parte inferior. ¿Sí? Este es el que va a estar en contacto aquí el neck con la piecita. ¿Sí? Ese es un dato muy, muy importante. Entonces, eso simplemente es un cilindrito que abraza, pero que al abrazar va a mantener caliente la pieza a fin de que se siga alimentando metal caliente y evitemos estos efectos en el rechupe. Eso es una línea, un manguito exotérmico. Como ya hemos entendido que es un manguito, que es un cilindro, que calienta y va a mantener caliente el alimentador, ¿qué será un apantallador? Ah, el apantallador va a ser, vamos a copiar esto, copiamos. El apantallador, ahora sí, es un elemento exotérmico que va a abrazar, no, este no va a abrazar, que sella, que tapa por la parte superior el alimentador. El manguito abrazaba. El apantallador no va a abrazar. El apantallador lo que va a hacer es tapar en la parte superior. Por eso el videito cuando observábamos, tapábamos por la parte superior y era tanta la conservación de energía que salía por un lado como soplete. Y eso es muy bueno. ¿Sí? Tapa por la parte superior al alimentador. Ah, ya. Entonces, si tapa por la parte superior, no vamos a reducir el diámetro. ¿Qué tenderíamos a reducir? Estimada Jenny, ¿qué reduciríamos? Con el manguito reducíamos el diámetro. Con el apantallador, ¿qué reducimos?
¿Qué piensas? ¿Qué crees que reducimos? La verdad, Inge, no sé, no sé qué se puede reducir con el apantallador. El Para empezar, Inge, en esta imagen, ¿cuál Ajá. sería el apantallador? Ah, muy buena idea. Muy buena consulta. El apantallador es esta copita que está acá. A ver, vamos a resaltarla. Donde estamos, vamos a el dibujito, vamos a insertar. Ok, vamos, estamos. Ya. Vamos a ponerle acá esto. ¿Sí? Ok, para que se vea. Esto que está aquí arribita que estoy tapando, ese es el apantallador. Es como Ah, un sombrerito. ujú. Entonces, si coloco un sombrerito aquí arriba y esto va a generar energía radiante, ¿hacia dónde? Hacia el interior del alimentador, ¿no? Porque la energía que quiere salir por acá, la temperatura va a chocar acá y va a volver acá, va a chocar acá, va a volver. Por eso es importante que esto sea como una media esferita, internamente es como media esferita, o puede ser así también, como vemos acá, ¿sí? Va a la energía que está saliendo por acá rebota acá y vuelve a ingresar, entonces va a mantener caliente esta parte. Por eso, con el manguito reducíamos el diámetro, con el apantallador reducimos el alto, es decir, esto ya no va a ser tan alto, ya no voy a esperar que llegue hasta aquí, puede ser mucho menor el alto, ¿sí? Se coloca encima, se entiende, ¿verdad? ¿Se entiende? Ok, muy bien, Inge, listo. Entonces, ese es el apantallador. ¿Podemos, ingeniero, combinar ambos? ¿Combinar el apantallador y el manguito? Sí se puede. Puede haber esas combinaciones. Y en esas combinaciones, lo que se hace es esto. Existe, aquí ya tengo, estoy cerrando el alimentador, abrazando el alimentador con un manguito, ¿sí? Aquí ponemos manguito y apantallador combinados. Apantallador combinados, ¿no? Esto vamos a reducir un poquito el diámetro. Ah, ok, listo. ¿Qué va a pasar en este caso? Esto vamos a reducir, porque ya esto ya hemos visto esta imagen, reducimos un poquito. ¿Qué pasa cuando combinamos? Podemos tener elementos exotérmicos de esta característica. Está abrazando, como hace un manguito, y en la parte superior también está cerrado. ¿Sí? Está cerrado en la parte superior. Recuerden que la energía va a venir acá, a medida que el caldo suba, va a rebotar acá. Excelente. Esa energía va a volver acá. Utilizamos el principio, ya saben, de la media esfera. De la media esfera. ¿Y por qué entonces esta formita con punta, ingeniero? Ah, aquí se le pone una cuñita porque es este elemento el que va a facilitar la formación del rechupe. Yo estoy obligando aquí al metal a que desde esta posición empiece a formarse el rechupe. ¿Sí? Entonces, ¿cómo combinamos? Ya sabemos, abrazamos, aquí está, se va a abrazar hasta aquí y en la parte superior estoy combinando un elemento que va a simular el apantallador. Entonces, existen diferentes formas de combinar. Puede ser un solo cuerpo, como vemos en estos dos casos, o un cuerpo y para darle incluso facilidad de retirar el alimentador le ponemos un collito, un neca. ¿Cómo sería este collito, ingeniero, que ustedes están mencionando? Ah, sería este. Estos cafecitos, esos serían los collitos. Sí, estamos cerrando, ya no va a ser así de ancho esa parte. Le obligamos a tener un collito y aquí le hemos puesto un neca. Entonces, esta es la combinación ya de manguitos y apantalladores. Y esta combinación es una de las más eficientes. Miren, idealmente tendría que ser todo esto. Vamos a mostrarlo acá para que puedan entender un poquito mejor ustedes. Toda esta pieza que estoy pintando yo acá. Vamos a... Ok, está aquí.
Todo esto tendría que ser el alimentador. Toda esa pieza tendría que ser el alimentador. Este es un volumen bastante interesante. De esto, ¿cuánto voy a reducir? Ah, estoy reduciendo ¿cuánto? Vamos a un ladito. Muy bien. Ponemos acá. Vamos a llegar hasta acá. Bien. Y le vamos a dar la puntita más hasta ahí. Listo. Y le vamos a poner un colorcito diferente para que se entienda cuánto es la reducción. Le ponemos en un color ya más clarito. Ok. Entonces, ¿qué ha pasado? Del alimentador que tenía esa dimensión, esta primera dimensión, hemos pasado a reducir el volumen a este. Si le damos un número al alimentador, si el alimentador sería 100, el rojo, o el guindo, este guindo, ¿no? Si fuera 100, este rosadito, ¿cuánto sería? ¿Qué dice Judy? ¿Qué dices, Israel? ¿Cuánto sería? Así, a ojo de buen cubero. De inicio, para los que están dudando un poco, si el rojo fuese 100, con este rosadito hemos reducido más de la mitad. Ya, vamos a decir 50. Pero le hemos quitado el 50% del volumen al alimentador, utilizando la combinación entre monguito y apantallador. ¿Sí? Este es un dato importantísimo. ¿Y qué pasa si todavía le pongo un cuellito? Mucho mejor todavía. ¿Verdad? Entonces ya saben, estos elementos ayudan a mantener al alimentador, al riser, al apantallador, bueno, al alimentador riser o masa rota, ayudan a que cumpla su función, que se mantenga caliente, que sea el último elemento en enfriar, pero a su vez estamos reduciendo el volumen y eso es muy bueno, muy necesario si queremos optimizar el costo de la fundición. ¿Sí? Otros modelitos, ¿qué otros modelitos más existen si hablamos de combinaciones? Bueno, existen variedad de metales. En algunos casos, y esto voy a mostrar, este también, miren, este podría haber sido, vamos a hacer el mismo ejemplo, aquí está. Este podría haber sido, aquí pondremos. Todo esto tendría que haber sido el alimentador. Todo esto. Pero no ha sido eso. Es todo esto. Eso es muy ¿no? Ha quedado solamente esto. Solamente eso ahora es el alimentador. Qué interesante. Hemos reducido de este volumen, hemos pasado a este, de este a este. Y si hablamos de los materiales, en algunos casos se emplean, en algunos casos estamos comentando, pueden emplearse manguitos metálicos. Esto calentamos fuerte, seguimos calentando, esto va a mantener caliente la pieza. ¿De qué depende el tipo de pieza y demás, no? Pero hay que tomarlo esto con pinza. ¿Por qué? Porque si este elemento que es metal tiene contacto con un metal que está caliente, esto va a solidificar. ¿Cuál va a ser el problema? La dificultad de retirar el manguito del alimentador. No voy a poder retirar. Para poder retirar, aquí tengo que poner una pintura especial y esa pintura es una pintura base zircón. Podría utilizar eso. Por eso los elementos exotérmicos, como este que estamos mencionando, que es una combinación entre manguito y apantallador, ¿sí? Este elemento, son desechables. Se utilizan solo una vez y después se desechan. Entonces, esto hay que tomar muy en cuenta. ¿Sí? Último dato y dato interesante. A ver, vamos a ver. ¿Qué otros elementos más existirán en la fundición y que se emplean? Todo esto, por si acaso, está también un poco mejor explicado, más a detalle, está explicado en el video que habla de apantalladores, revísenlo. También está en el canal, está en el blog, revísenlo. Ahí dice apantalladores, exotérmicos y demás, está con ese nombrecito, ¿sí? Pero aquí vemos
Estos elementos los describimos rápidamente. Este, por ejemplo, es un filtro de fundición. Yo voy a hacer la colada por este punto. Esto es como una coladerita. Es una coladera muy especial y por aquí viene a ser el metal caliente. Y como filtro, aquí se van a quedar las impurezas, la escoria y todas esas cosas. Y el caldo va a entrar con un fluido mucho más laminar, ya no tan turbulento. Aquí se va a quedar el caldo, las impurezas y demás. Aquí entra el caldo más pausadito. El desarrollo de estos elementos también lo hemos hecho en la carrera. Por si acaso en la carrera nosotros ya sabemos cómo fabricar manguitos y estos elementos. Hay que seguirlos optimizando, sí, hay que optimizarlos. Pero ya tenemos estos elementos fabricados. ¿Sí? Entonces, con esto, ¿qué podemos observar? Que existe una amplia variedad de estos elementos que lo que hacen es facilitar, en principio, el proceso de colada. Segundo, optimizar el uso del metal. Tercero, garantizar la no presencia de rechupes o escorias en el caldo. ¿Sí? Estos son los otros elementos auxiliares que se emplean en la fundición. ¿Para qué? Estos elementos se emplean, ¿no? ¿Se emplean para qué? Vamos a decir, a ver, esto pondremos adelante, para observarse lo que estamos escribiendo. Ok, esto vamos a hacer pequeñito, muy bien. Se emplean para la limpieza del caldo. Limpieza del caldo. Es lo que necesitamos. ¿Qué queremos hacer nosotros? Mantener el caldo limpio, evitar que hayan escorias, presencia de impurezas. Y lo más importante, además de limpiar el caldo, garantizar la calidad, ¿sí?, del producto final. Producto final. Uy, se me olvidó. Vamos entonces a reducir el tamañito y eso es lo que estamos buscando. Garantizar la calidad del producto final. Bien, vamos a tener una clase exclusivamente hablando de los defectos que se producen en la fundición y muchos de esos defectos se previenen utilizando estos elementos. ¿Ok? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Algún comentario? Lo más común para utilizar estos bracitos, ¿de qué materiales? Ah, interesante. Te voy a hacer la siguiente respuesta. De inicio, este es el secreto de las empresas. En nuestro medio no existen empresas que se dediquen a fabricar este tipo de elementos. No hay. No existen. Los elementos son exotérmicos. Ah, ya. ¿Qué es un elemento exotérmico? Uno que conserva calor o quizá haya más calor. Te voy a dar solamente la referencia de un componente, y un componente tendría que ser un carbón grafito, que también es el mismo componente con el que se emplean o se fabrican los crisoles. Entonces, en nuestro medio habrá carbón grafito, sí hay, pero no solamente es carbón, necesita de otros componentes para darle fortaleza, para facilitar el proceso de generación de energía exotérmica, ¿sí?, y a su vez también para facilitar o bajar el costo, es decir, tiene que ser desechable, porque estos manguitos se emplean solo una vez y ya no sirve, ¿no? Una sola vez se emplea, entonces tiene que ser de un costo bajísimo. El costo de estos elementos a la fecha más o menos está entre 0.507 a $1. Entonces tú le subes $1 a tu fundición en costo para garantizar la calidad. Esta es una gran oportunidad para muchos de ustedes que les gusta hacer investigación a fin de desarrollar soluciones para la fundición. ¿Ok?